Damos gracias a Dios por su inmenso amor y por su gran misericordia. Vamos a tomar la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Gloria a Dios. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 11. Capítulo 11. Amén. Amén. Me permito tomar este pasaje. Evangelio de Juan, capítulo 11. Amén. Dice la palabra: a la honra de Dios Padre y Espíritu Santo y para la edificación de nuestras vidas. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Y María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, era la que ungió al Señor con ungüento y limpió sus pies con sus cabellos. Enviaron pues sus hermanas a él diciendo: Señor, he aquí, el que ama está enfermo. Y oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, mas por gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por esa enfermedad. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Como yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días en aquel lugar donde estaba. Luego después de esto dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dicen sus discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anduviere de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Mas el que anduviere de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dice después: Lázaro nuestro amigo duerme, mas voy a despertarle del sueño. Alabado sea el nombre del Señor. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, salvo estará. Mas esto decía Jesús de la muerte de él, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces, pues Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me huelgo por vosotros que yo no haya estado allí, para que creáis. Vamos a él. Digo entonces Tomás, el que se dice el Dídimo, a sus discípulos, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que había ya 4 días que estaba en el sepulcro. Y Betania estaba cerca de Jerusalén, como 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María, a consolarlas de su hermano. Entonces Marta, como oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, mas María se estuvo en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidiereis a Dios te lo dará. Le dice Jesús: resucitará tu hermano. Marta le dice: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dice Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y como aquel que vive y cree en mí, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dice Marta: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Y esto dicho, se fue y llamó en secreto a María, su hermana, diciendo: el maestro está aquí y te llama. Ella, como le oyó, se levantó
prestamente y viene a él. Que aún no había llegado Jesús a la aldea, mas estaba en aquel lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, como vieron que María se había levantado prestamente y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. Mas María, como vino donde estaba Jesús, viéndole, se derribó a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Jesús entonces, como la vio llorando, y a los judíos que habían venido juntamente con ella llorando, se conmovió en espíritu y se turbó y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dicen: Señor, ven y ven. Y Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego hacer que éste no muriera? Y Jesús, conmoviéndose otra vez en sí mismo, vino al sepulcro. Era una cueva la cual tenía una piedra encima. Dice Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que se había muerto, le dice: Señor, hiede ya, que es de 4 días. Jesús le dice: ¿no te he dicho que si creyereis verá la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto. Y Jesús, alzando los ojos arriba, dijo: Padre, gracias te doy que me has oído. Que yo sabía que siempre me oyes, mas por causa de la compañía que está alrededor lo dije, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho estas cosas, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Aleluya. Gloria al nombre de Cristo. Gloria al nombre de Cristo. Bien, vamos a tratar bajo el tema Lázaro, ven fuera. Amén. Amén. Lázaro, ven fuera. La muerte. Llore. La muerte, con excepción de un gran evento que va a estremecer al mundo entero, es natural en el ser humano después de la caída de la primer pareja en el huerto del Edén. Dios no creó al ser humano para que muriese. Dios lo creó para que viviese por la eternidad. Pero debido a que el ser humano caímos en pecados, la muerte llegó al ser humano. Pero Dios, en su infinita misericordia, no deja al ser humano muerto por siempre. Por el pecado, por la desobediencia de un hombre, dice la palabra en Romanos. Esto es, por el pecado, la desobediencia de Adán, entró la muerte al mundo, entró la muerte al ser humano. Por el pecado, por la desobediencia del primer ser humano. Esto es, Adán. Pero luego llega y dice, el mismo libro de Romanos: pero el segundo Adán, pero por el segundo Adán vino la vida al ser humano. Literalmente hablando,
todos, con excepción del rapto de la iglesia, hemos de morir como consecuencia del pecado. Ese virus de la muerte alcanzó a la raza humana, sea impío, sea transgresor, sea pecador o sea cristiano fiel y verdadero. A todos por parejo nos alcanza ese virus. Pero hay una excepción. La excepción es Cristo. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, no moriremos por la eternidad. Ya esa muerte física, esa muerte de este cuerpo, se deja hallar por todo ser humano, pero no afecta al ser cristiano. A los que nos hemos convertido a Cristo, no nos afecta para la muerte espiritual. Obtendremos la vida a través y mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. No así los inconversos, no así los que mueren sin Cristo. Tanto la muerte física como la muerte espiritual, la muerte del alma, alcanza al pecador irredento, al pecador que no se ha convertido a Cristo. Y ahí es donde viene la condenación eterna para el pecador sin Cristo. No para los pecadores que tenemos a Cristo en el corazón, porque no nos podemos exceptuar de que nosotros no somos pecadores. Somos pecadores. La diferencia entre el pecador, entre el inconverso y el cristiano es que el inconverso peca, peca y peca a su antojo, a las anchas, con liberalidad, con libertad. El cristiano fiel y verdadero no peca con liberalidad, no peca premeditadamente. Pecamos de pensamientos, de miradas y qué sé yo, Dios lo sabe, pecamos. Pero inmediatamente acudimos a la fuente que es Cristo Jesús. Confesamos a Dios el Padre nuestros pecados e inmediatamente Jesús nos restaura, nos reconcilia para con Dios. Esa comunión que de momento se puede romper por el pecado será nuevamente reparada por la intercesión de nuestro amado Salvador Jesucristo, que está hoy en este preciso momento, sentado a la diestra de Dios, intercediendo por todos. Y aquí vemos un caso de lo que es la muerte física. Jesús era muy allegado a una familia y él llegó a querer mucho a esta familia, más especialmente a Lázaro. Lo amó de tal manera que cuando él recibió la noticia acerca de que su amigo había muerto, Jesús, dice la palabra, que se conmovió, se estremeció internamente, porque una cosa sí es cierta: al partir a la eternidad, al morir una persona que uno haya tenido contacto con esa persona y la haya querido, el sentimiento es tal que uno tiene que conmoverse, llorar. Eso es normal, el llorar, y es saludable. Cuando usted llora por la partida de un ser querido, eso es saludable. Eso es saludable porque trae descanso.
alivio a nuestro interior. Por eso no es un delito llorar. Jesús, ante tal noticia, él ya lo sabía porque le dio, pero quería que escuchar de los propios labios de estas dos hermanas que estaban afligidas por la partida de su hermano, quería escuchar la noticia, para luego darle una enseñanza a los discípulos y a los que estaban ahí de los judíos, que en el tiempo de Jesús había, por decir de esta manera, una empresa en donde se contrataban a ciertos individuos, en este caso unos judíos, que eran expertos en acudir a los velorios para llorar, eran expertos en el lloro. Y ahí estaban ellos. Y ellos tuvieron que expresar con sus propios labios acerca del sentimiento que tenía Jesús hacia Lázaro. En verdad le amaba mucho, dijeron ellos. Porque es que el amor se expresa, se exterioriza con el llanto, cuando se llora de verdad. Ahí es donde uno sabe que esa persona X o Y sí quería a esa persona que partió. Llámese amigo, llámese familiar, cercano o lejano, hermano, madre, padre, nietos, nietas, hijos, hijas, primos, primas, tíos, tías. Ahí se sabe que en realidad esa persona amaba a ese ser querido que acaba de partir. Entonces es un sentimiento que no lo podemos reprimir, ocultar. Eso se tiene que aflorar, manifestar. Por eso, hoy, el pueblo, me refiero al pueblo colombiano, y también, ¿por qué no extenderlo a las demás naciones? A los dolientes, a los que están sufriendo la partida de un ser querido. Me dirijo a ellos. Lloren. Desahóguense, expresando lo que sienten con el llanto, que eso les trae descanso, alivio y, por qué no decirle, les sana internamente ese dolor. Lloren tranquilamente, porque no es fácil. Lo lamento por aquellos que no pueden derramar lágrimas, que internamente es como explotándose, pero no son capaces de manifestarlo con lágrimas. Pero tranquilo, guarden en silencio, porque no sois capaz de derramar lágrimas, pero usted sabe que amaba a ese ser querido. Y en algún momento tendrá que derramar lágrimas, si no de momento, que lo cogió la sorpresa, un día cualquiera lo hará. Un día cualquiera lo hará, al sentir la ausencia de ese ser querido. Por eso al pueblo colombiano y al mundo entero le extiendo esta invitación como un mandamiento que puedo decir que viene de parte de Dios. Lloren la muerte de ese ser querido que ha partido, porque Jesús lo expresó. Si usted en realidad ama, a diferencia de esos judíos que eran contratados en los velorios, en los momentos de duelo, a diferencia de ellos que son hipócritas, solamente era por un salario, por un
trabajo, porque eran profesionales en el llanto, en llorar. A diferencia de ellos, usted lo hace por un sentimiento hacia ese ser que partió. Lloren, que eso les trae descanso. Lloren, que no es malo llorar. Y usted, que todavía no ha tenido ese momento amargo de tener que llorar la partida de un ser querido, prepárate, prepárate, porque de un momento a otro te puede tocar la puerta la muerte en un ser querido, y que no te coja en descuido. Prepárate, porque esta situación que se está presentando en la actualidad es algo impredecible. No se sabe cuándo va a llegar, cuándo va a suceder esa dificultad, esa pérdida en los hogares. Por ello, prepárate, madre, prepárate, padre, prepárate, hijo, prepárate, nieto, nieta, prepárense, prepárense. Usted que tiene un ser que tanto quiere, prepárense. Estén preparados, porque de un momento a otro puede llegar esta nefasta, esta catástrofe, esta noticia catastrófica a tu vida, que no te coja de sorpresa. Prepárate, porque esto es impredecible. No se puede predecir. No se puede decir tal día llega. Y más con el descuido que hay, con el relajo que hay de la raza humana, con tantos insensatos, con tanta gente bruta que están en las calles, arriesgando sus propias vidas, expuestos a esta situación. Y luego ellos llegar a la casa, al hogar, donde los familiares los están esperando, y allá llevar ese problema, ese virus a la casa. Por eso el consejo es, en este momento que estamos en la mitigación, seamos sabios. La mitigación quiere decir no que se esté mermando esa situación, sino que antes, por el contrario, se ha empeorado. Pero viene la otra parte, que es la última, la curva. La mitigación quiere decir que uno de los tantos de la familia puede ser el portador, porque han tocado cualquier elemento, cualquier alimento en la calle, cualquier objeto, una chapa de la casa, y ahí se queda impregnado ese problema, esa bacteria, ese virus, y luego llevarlo a la casa. Cada uno en este momento tenemos que tener cuidado, porque podremos ser portadores de ese virus sin darnos cuenta, por nuestra insensatez, por nuestra brutalidad, por nuestro descuido, por no prestar atención y volvernos serios con esta situación, y ser portadores y llevar ese problema a la casa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este momento? Como dice el libro de Proverbios, el avisado, el sabio ve el mal y huye. ¿Qué tenemos que hacer? Ya no hay nada que hacer con ese virus. ¿Qué tenemos que hacer? Prevenirnos, saber convivir con el enemigo. ¿Y cómo se convive con el enemigo? Teniendo ciertas precauciones. Porque usted, yo, puedo ser un portador de ese problema sin darme cuenta. Esa es la mitigación. Puede estar impregnado en algo que vaya a comprar en el supermercado, en la carnicería,
qué sé yo, en la calle. Por eso tengamos mucho cuidado con los alimentos que compremos en la calle. Esos alimentos que venden en las calles son un peligro. ¿Qué pesar con los venteros? ¿Qué pesar con esas vidas que tienen que ir a rebuscarse en las calles vendiendo sus productos? Pero hay que ser reales, tener mucho cuidado con lo que se compra en la calle, porque esos alimentos, esos productos, llámese como se llame, esos tapabocas que venden en las calles, que los promulgan, los promueven en las calles, los ofrecen, tengan cuidado porque esos son portadores. Ahí puede estar infectado. Entonces, aprendamos a convivir con el enemigo. Guardar las distancias que hay que guardar. Porque en cierto sentido hay que darle la razón a los gobiernos que ya están dando libertad a la gente, a los compatriotas, a los presidentes, dando libertad para que salgan y trabajen, laboren. En cierto sentido hay que darle la razón a los gobiernos. Porque la economía está en hecatombe. La economía se ha derrumbado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cada uno individualmente, los colombianos, todos los de los países? Saber convivir con el enemigo e ir a las labores para poder llevar el sustento a nuestras familias con prudencia, sabiéndonos proteger, cubrir, y de esa manera de seguro que podemos eliminar ese virus y terminar la pandemia, terminar que se extienda, porque cuando usted se previene, usted elimina esos virus, lo elimina, por consiguiente se disminuye y podemos vencer ese enemigo mortal. Y ya no se va a acabar. Pero al igual que la gripa, que fue un virus que atacó a la raza humana, que desde el día que se manifestó ese virus de la gripa hasta el día de hoy no se ha podido eliminar, pero lo hemos controlado. Así podemos hacer con este enemigo, controlarlo, disminuirlo, ser sabios. El sabio, el avisado, ve el peligro y huye. Sabemos que determinado contacto con los extraños es un peligro. Entonces conservemos la distancia. En el hogar, cuando lleguemos al hogar, utilicemos todo lo que nos han recomendado las leyes sanitarias. Ese virus lo podemos eliminar. No es un animal ese virus, para que tengan en cuenta, no es un animal. Es como especie de una masa invisible, que el mejor inmunizante para acabar ese virus es el sol, el calor. Cada que llegue de determinada faena en la calle, si hay ese bendito sol, aprovéchelo. Saque su ropa, sus zapatos, su tapaboca y póngalo al sol. Usted salga al sol y reciba un buen calor. El avisado, el sabio, ve el peligro y huye. Mantengámonos a la expectativa, porque estamos en la mitigación, donde de un momento a otro
la noticia del vecino, ya está el virus ahí. ¿Quién lo llevó? El propio familiar determinado. Porque los que están afectando los hogares, papá, mamá, los que están en casa encerrados, son los que vienen de la calle de la familia. Si usted, familiar, ama a sus seres queridos que están en casa, prevéngase en la calle. Prevéngase en la calle, por favor. Y luego, al llegar a casa, utilice las herramientas que nos han recomendado. Lavarse bien. En este caso, asolearse bien si pueden, si hay sol. O péguense en un buen baño. Y como instancia máxima, laven la ropa inmediatamente. Pero por favor, sepamos convivir con nuestro enemigo mortal. Sepamos convivir. Ya esto no tiene arreglo. Esto, ni Dios puede hacer nada, porque es provocado por los impíos, por hombres que han violentado la palabra. A Dios lo tienen en poco, lo menosprecian. Pues si no vemos la prostitución, ya los bares se cerraron, pero se están llevando al hogar. Ya cada hogar es un bar, ya cada hogar es un bailadero. Y después no lamenten el por qué le llegó esa desgracia al hogar. Si ustedes mismos lo provocaron. Los bares, los sitios de distracción, los han trasladado a los hogares. Entonces no lamenten la desgracia que puede llegar de un momento a otro. Usted, que es sabio, manténganse en la raya en el hogar. Ya sabemos que no podemos tener reuniones sociales en el hogar. Ya sabemos que cuando llegue un familiar debe de inmediatamente emplear la higiene. Guardar distancia. Para que no tengamos que hacer lo que otros países cercanos está sucediendo. Donde por culpa de algún familiar del hogar, los propios hijos tener que sacar a papá y a mamá y decirle a los demás, voten esa cosa. Porque así lo han expresado. Decirle al cadáver de la mamá, decirle a la gente, dirigirse hacia la gente, voten esa cosa. Porque hiere, estorba, ya es un problema. Es para evitar que se tengan que salir de nuestros labios esas expresiones tan dolorosas. Sepamos convivir con el enemigo. La muerte. En este momento se está dando un festín. La muerte en este momento está de rumba. Porque la muerte sabe que va a llegar un momento en que por mandato divino, por la palabra que está establecida, la muerte ya va a huir de la raza humana cuando los juicios divinos de Dios empiecen a ser derramados a la raza humana. No muy tarde, muy pronto. Cuando la iglesia de Jesucristo sea levantada, empezarán las 7 copas de la ira de Dios a ser derramada sobre la raza humana. Y en ese periodo de tiempo,
La muerte huye como consecuencia del pecado, la rebeldía y la desobediencia del ser humano. Como castigo, la muerte huirá. Lo que viene, amados amigos que me alcanzan a escuchar, y por este medio, lo que viene, este problema que está sucediendo a nivel mundial ahora, precisamente ahora, no es nada en comparación con el tormento terrible y espantoso que viene para la raza humana. Por eso, la recomendación ahora es: reciban a Cristo en sus corazones para obtener salvación y vida eterna. Y si la muerte le sorprenda, pueda partir con Cristo a la eternidad. O si el levantamiento de la iglesia se efectúa, usted pueda ser levantado en ese momento maravilloso y glorioso para no entrar a la gran tribulación. Porque viene un día, un tiempo terrible y espantoso para la raza humana. Amado amigo, apercíbate antes de que sea demasiado tarde. El Señor Jesucristo tuvo que soportar un dolor de la partida de un amigo. Quizás está a punto de tocarte la puerta de tu hogar la mala noticia: ha muerto el ser que tanto usted quería. Por eso estemos preparados, porque este es un caso de vida o muerte. Y tenemos que ser sabios para poder convivir, saber hacerle frente a ese enemigo. Porque cual la pandemia de la gripa, cuando comenzó, que hasta el día de hoy no ha sido eliminada, así es este virus. Ya no será eliminado. No hay cura para ese virus. Excepto que la misericordia de Dios nos alcance. Y a cualquiera de nosotros que nos dé eso, su misericordia, su amor, se incline hacia nosotros y Él nos sane. El único que puede sanarnos, inmunizarnos contra este problema a nivel mundial, se llama Dios el Padre, en el nombre de Jesús. Es el único. Por eso estemos preparados las 24 horas. No viva descuidado. No haga caso omiso a las noticias. Esté pendiente de lo que se nos recomienda. Porque estamos en la mitigación. Y viene la curva. Viene la curva. Y la curva es lo peor. Donde ya se puede decir que casi todos los hogares a nivel mundial están infectados. Todos. Ese es lo más peligroso. Por culpa de un solo insensato, por culpa de una sola persona bruta que lleva ese problema al hogar. La curva. Ya todos los hogares se puede decir que están infectados. Por eso estemos preparados. El Señor lloró por la partida de su amigo. De ver, para mí lo que más conmovió a Jesús es ver el sufrimiento de sus hermanas. Porque lo que lo hace estremecer a uno como familiar no es tanto la partida de ese ser, sino ver al doliente, al que más duro le ha dado, ver cómo está sufriendo. Yo estoy casi que seguro que Jesús no solamente lloró por la partida de su amigo, sino por ver los sentimientos de sus hermanas. Porque Él
quería a esa familia, amaba a esa familia. Y Dios nos ama a nosotros. Y Él no nos quiere ver sufrir. Pero por ello tenemos que ser sabios y saber convivir con nuestro enemigo. Ya tenemos que convivir con nuestro enemigo. Saber que nuestro enemigo está ahí cerca. Y que ese enemigo no me puede hacer nada si yo guardo las precauciones, sigo las precauciones. Ese enemigo no me podrá hacer nada. Él no te podrá atacar si usted cumple los requisitos. Él no entra forzado. Él no llega al azar. Él no llega como por arte de magia. Él llega por un descuido individual. Un descuido de un solo individuo de la familia. Por eso, seamos sabios. Y aquí, la recomendación es: Jesús lloró por la muerte de su amigo, porque es que Él nos ama. Y dice el Evangelio de Juan que Él no quiere la muerte del pecador. De pronto los amigos, los vecinos, se pueden complacer porque mataron a alguien de la cuadra que les ocasionaba problemas. Ay, descansamos porque murió esa persona, la mataron. Con Dios no es así. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que el pecador se vuelva a Dios, confiese sus pecados, y el Señor le perdona sus pecados, y así le dará salvación y vida eterna. El Señor no vino a condenar a nadie, sino a salvar a la humanidad. Pero todo depende de usted y de mí, amado amigo. Recibe a Cristo y vive por la eternidad. Rechace a Cristo y muere por la eternidad. Él no quiere la condenación para ningún ser humano, sino que todos procedan al arrepentimiento, le reciban a Él como su Salvador y tendrá salvación y vida eterna. Amado amigo, la solución para no morir por la eternidad se llama Cristo Jesús. Cristo Jesús es la resurrección y la vida. Y Él vino a traernos vida a los que estábamos muertos y vida en abundancia. Él no quiere la muerte para ti, amado amigo. Usted que se encuentra en los vicios, en la maldad, en el pecado, Él no quiere la condenación para ti. Él quiere que tú te apercibas y venga a los pies de Cristo y obtenga salvación y vida eterna. Que Dios te bendiga y te dé una oportunidad más. Estemos en pie. Padre Santo que estás en gloria, te damos gracias, te bendecimos y te glorificamos. A ti la gloria, a ti la exaltación y todo reconocimiento. Señor, tu palabra ha sido dada. Por favor te rogamos que esta palabra produzca el fruto por el cual ha sido enviada. Que tu Santo Espíritu lleve esta palabra a lo más profundo del corazón de las almas y se aperciban, Señor, y reciban a Cristo como su Salvador y escapen de los juicios venideros y de la condenación eterna. Señor, muchas gracias por bendecirnos a través de este consejo de tu palabra.